Bueno, entramos ahora en el campo eléctrico, otro campo conservativo y que por tanto tiene una serie de ventajas a la hora de resolver problemas. Vamos a empezar viendo campos creados por distribuciones de cargas puntuales, que es bastante parecido a lo que hemos hecho en el campo gravitatorio con las masas puntuales, a diferencia del campo gravitatorio en el que no hay signo para las masas, para las cargas sí tenemos cargas positivas y cargas negativas. Por lo tanto, dependiendo de cómo sea la carga que crea el campo, tendremos unos efectos u otros. Este ejercicio, que cayó como reserva en las pruebas de la PAU de 2024 aquí en Andalucía, pues es bastante significativo de cómo son este tipo de problemas que nos podemos encontrar de cálculo de campos creados por cargas puntuales. Este ejercicio comienza con un apartado que es teórico, en el que nos dicen que en una región del espacio tenemos dos cargas puntuales negativas iguales y separadas por una distancia d. Lo he representado aquí. Tenemos las dos cargas negativas, están separadas por una distancia d. Me dicen que realice un esquema, que ya está hecho, y que razone en qué puntos próximos a las cargas se anula el campo eléctrico. Tenemos que tener en cuenta que para determinar si en una región del espacio hay un campo eléctrico, lo que tenemos que hacer es colocar una carga positiva de prueba. Si yo coloco una carga positiva de prueba, por ejemplo, aquí, esta carga negativa la va a atraer, con lo cual se producirá una fuerza atractiva en ese sentido. Y esta será también la dirección del campo creado por esta carga. Esta carga negativa también la va a atraer, por tanto, aquí también se va a producir un campo y evidentemente, teniendo en cuenta que estamos hablando de magnitudes vectoriales, los campos nunca se pueden anular en cualquier punto que no esté situado en esta recta, en la recta que une las dos cargas. Entonces ya podemos olvidarnos del resto de puntos y situarnos simplemente en la recta que une las dos cargas. Borramos esto de por aquí. Nos olvidamos de esto y nos vamos a centrar ahora en esta recta. Volvemos a aplicar el mismo razonamiento. Si yo coloco una carga positiva aquí, esta carga negativa la va a atraer, pero esta carga negativa que está aquí está más cerca, la va a traer con más fuerza. Lo mismo de antes, tenemos dos vectores con la misma dirección y el mismo sentido. Evidentemente aquí tampoco se va a anular el campo. Siguiendo el mismo razonamiento, aquí a la izquierda de esta carga ocurrirá exactamente lo mismo. Aquí tampoco anularía el campo. Nos queda por tanto que el único sitio en el que se puede anular el campo es en esta zona, en la zona que está situada en la recta que une las dos cargas. Si nos centramos aquí, en este punto por ejemplo, aquí tendríamos un campo creado por la carga que está situada aquí a la izquierda, que sería este, y un campo creado por la carga que estaría situado a la derecha, que sería este. Nos interesa entonces que el campo total, que aplicamos el principio de superposición, que nos dice que es igual a la suma vectorial de los campos creados por ambas cargas, tiene que ser igual a 0. Para que esto se cumpla, los módulos de ambos campos tienen que ser iguales. Teniendo en cuenta que el módulo del campo vendría determinado por el producto de la constante de Coulomb por el valor de la carga que queda en el campo, que sería esta que está aquí. Estamos hablando de módulo, nos olvidamos del signo. Y la distancia, pues la distancia sería esta que está aquí. En principio, no sabemos cuál sería la distancia, pues la llamamos x. Y aquí pondríamos x al cuadrado. Y como tiene que ser igual al de la otra carga, pues k por q, y la distancia que hay aquí, ya no es x, es la distancia total menos x. Podemos simplificar porque la constante es la misma, el valor de la carga nos dice que son iguales, por tanto me quedaría
x cuadrado igual a d menos x cuadrado. Esto puedo directamente hacer la raíz cuadrada y me quedaría que x igual a d menos x. Por lo que lo mismo, la x pasaría aquí sumando, 2x igual a d, y me quedaría que la distancia es la mitad de la distancia que separa las dos cargas. Luego, el punto en el que el campo creado por las dos cargas se anula es el punto medio. Era lógico también, puesto que las dos cargas son negativas, iguales, y están, como hemos visto, a una distancia d. Pues el punto en el que se anula sería la mitad de esta distancia. En la segunda parte me pregunta si el potencial electrostático en algún punto del espacio se puede anular. Tenemos que recordar que a diferencia del campo eléctrico, el potencial electrostático no es un vector, es un escalar, y que equivale al producto de la constante de Coulomb por el valor de la carga dividido por la distancia en la que estamos calculando ese potencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, pues al igual, como tenemos dos cargas, el potencial total en un punto va a ser igual a la suma de los potenciales creados por cada una de las cargas, que en estos casos ambas son cargas negativas y esta operación que tenemos aquí es la suma de dos números negativos. La suma de dos números negativos siempre va a ser un número negativo, nunca va a poder ser igual a cero, siempre va a ser negativo. Esto implica que el potencial electrostático no se puede anular en ningún punto próximo a estas dos cargas. Bueno, la segunda parte del ejercicio aquí ya requiere que hagamos cálculos numéricos. Bien, nos dicen que tenemos dos cargas puntuales de 2 microcoulombios y menos 2 microcoulombios situadas en los puntos A 0,3 metros y B 0,3 metros respectivamente. Bueno, yo a la carga primera de 2 microcoulombios la llamo Q1 y está situada en el punto 0,3, que sería concretamente este, el punto A. Mientras que la segunda carga, la de menos 2 microcoulombios, estaría situado aquí en el punto B, que sería 0, menos 3. Dice que represente gráficamente y calcule la intensidad del campo eléctrico en el punto P40. El punto P40 sería este que estaría situado aquí. Lo primero que vamos a hacer es calcular o representar gráficamente la intensidad del campo eléctrico en ese punto. Recordamos lo que hemos visto antes. El campo eléctrico se determina colocando una carga positiva de prueba en el punto en el que queramos calcular ese campo. En este caso colocaríamos una carga positiva de prueba aquí, en el punto P, y veríamos cuál es el efecto que produce la carga 1 y la carga 2. Al tratarse de una carga positiva de prueba y ser la carga 1 de 2 microcoulombios, pues la fuerza que se va a producir es una fuerza de repulsión. Entonces, a la hora de representarlo, tendríamos que venirnos aquí, y este sería el campo creado por la carga 1. Como vemos, es un vector que está en la dirección de la recta que une la carga con el punto del que estamos calculando el campo, y el sentido es el repulsivo, porque la carga que se supone que se coloca para calcular el campo es una carga positiva. ¿Qué es lo que ocurre con esta carga? Esta carga también crea un campo aquí en este mismo punto, pero al ser una carga negativa y al ser la carga de prueba positiva, el campo que crea ahora sería concretamente este. Este sería el campo creado por la carga doble. Simplemente para calcular el campo total tendríamos que sumar vectorialmente. Pues probablemente sea algo similar a esto lo que nos vaya a salir. Fundamentalmente porque las dos cargas son iguales de sentido opuesto y están situadas a la misma distancia, como podemos comprobar con un simple vistazo a la representación gráfica. Pero eso nos vamos a asegurar haciendo los cálculos. Bien,
la fórmula para calcular el campo creado por una carga 1 en un punto P, es decir, la carga 1, que sería la de 2 microcoulombios, sería igual a la constante de Coulomb que sería K por el valor de la carga por o partido por la distancia al cuadrado, la distancia que sería la distancia que separa a la carga del punto. Es un vector, por tanto esto tendremos que multiplicarlo por un vector unitario. Este vector unitario sería un vector que tiene de dirección la de la recta que une la carga con el punto en el que estamos considerando el campo, y de módulo la unidad. El vector que une la carga con el punto es el vector que hemos llamado vector de posición, R. Y para asegurarnos que esto tenga módulo 1, tendremos que dividirlo entre el módulo de R. El módulo de R, que no es más que la distancia que hay de aquí a aquí. Esto es un triángulo rectángulo. Fácilmente vamos a poder calcular cuánto vale este módulo de ese vector posición del punto respecto a la carga. Será otra vez igual. Vamos a mover esto. Esto, vamos a ver si lo podemos borrar. Pues esto será igual a la raíz cuadrada de esta distancia, es 3 al cuadrado, más esta distancia, que es 4 al cuadrado. Esto es 9 más 16, que es 25. La raíz cuadrada es 5. Bien, ¿cómo calculamos el vector de posición de P respecto a A? Bueno, pues tampoco es muy complicado. Nos vamos a la coordenada X del punto P, que en este caso vale 4, y le restamos la coordenada del punto en el que se encuentra la carga, que es 0. Esto multiplicado por el unitario I, más la diferencia entre la coordenada I del punto P, que es 0, menos la coordenada I del punto en el que se encuentra la carga, que es 3. ¿Listo? J. Y me quedaría que el vector de posición sería 4i menos 3j. Al dividir para calcular el unitario, me va a quedar que el vector unitario es 4 quintos de i menos 3 quintos de j. Hacemos lo mismo para el campo, este sería concretamente el campo creado por la carga 1. Vamos a hacer lo mismo exactamente para el campo creado por la carga 2. La expresión sería la misma, cambiando únicamente la carga 1 por la carga 2. Calculamos ahora el unitario, que en este caso tiene que estar situado aquí, y que va a ser igual a R sub 2 dividido entre el módulo de R sub 2. El módulo de R sub 2 es esta distancia que de aquí a aquí, y es también 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, también va a ser
raíz de 25 y por tanto también va a ser 5. En cuanto a las coordenadas del vector de posición, va a ser ahora 4 menos 0, al igual que antes, 4 menos 0 por i, más, ahora sería 0 menos la coordenada i de este punto, que es menos 3. Claro, ahora c 0 menos menos 3, lo que nos va a quedar es 4i más 3j. Esto lo tenemos que dividir entre el módulo, que es 5, y me queda 4 quintos de i más 3 quintos de j. Bueno, ya tenemos los unitarios. Ahora lo único que nos faltaría sería calcular el módulo. La ventaja que tenemos, las cargas son iguales, las distancias son las mismas, los módulos van a ser exactamente iguales. Empezamos calculando el primero, sería 9 por 10 elevado a 9, 2 microcoulombios, que es 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, dividido por la distancia al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Y esto lo tengo que multiplicar por el unitario, que es 4 quintos de i menos 3 quintos de j. Y para el segundo, igual, 9 por 10 elevado a 9. Ahora la carga es menos 2 microcoulombios, por lo tanto menos 2 por 10 elevado a menos 6, la distancia que es la misma, y el unitario que era 4 quintos de i más 3 quintos de j. Cuando sumemos los campos para ver el campo total, recordamos que cuando tenemos un campo creado por varias cargas, lo que empezamos a aplicar el principio de superposición y sumamos cada uno de ellos individualmente. Pues tenemos que sumar esto con esto, que al ser negativo, pues en realidad lo que estamos haciendo es restarlo. Cuando hagamos las operaciones veremos que se nos va a ir 4 quintos de i con menos 4 quintos de i. Lo que nos va a quedar es 9 por 10 elevado a 9 por 2 por 10 elevado a menos 6 y 2 veces 3 quintos de j. Esto al final, como además es negativo, pues me quedaría menos. Y nos va a quedar, cuando hagamos las operaciones, menos 864 j, y las unidades que serían newton por coulomb. Si nos fijamos, es correcto con lo que ya, o coincide con lo que ya habíamos predicho al hacer la representación gráfica. Y es que únicamente está en la dirección del eje Y y en el sentido menos J, hacia abajo, corresponde. Con lo cual estamos seguros de que la respuesta es correcta. Nos quedaría por resolver la parte final, el apartado 2i y el apartado 3i. En el apartado 2i dice que calculemos el potencial en el origen de coordenada y en el punto P. Y por último, determinar el trabajo que realiza la fuerza electrostática cuando un electrón se desplaza desde el origen de coordenada hasta el punto P. Bien, entonces nos piden que calculemos el potencial
aquí, potencial en el punto 0, 0, y después el potencial en el punto P. Ventajas que tenemos ahora, recuerdo, el potencial es un escalar. El potencial de lo único que va a depender es de la constante de Coulomb, de la carga que crea el campo y de la distancia al punto que estamos considerando ese potencial. En el punto 0, 0 tenemos dos cargas, por tanto tendremos dos potenciales que se suman escalarmente. El creado por la carga 1 más el creado por la carga 2. K Q sub 1 partido por R más K Q sub 2 partido por R. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que K lo tenemos datos Q sub 1 2 por 10 elevado a menos 6 coulombs, la distancia es 3 y por otro lado tenemos que el otro potencial tiene el mismo valor pero signo negativo porque la carga que lo crea es la carga de menos 2 microcumbios. Pero esto es igual, entonces evidentemente el potencial en el punto 0 va a ser de 0 voltios. Y en el punto 4, 0 pues exactamente lo mismo. El potencial creado por esta carga, esta sería la distancia, y el potencial creado por esta carga, que esta sería la distancia, que la calculamos antes y son 5 metros. Pues sustituimos y nos ocurre exactamente igual. Que al sumarlo, al ser una positiva y una negativa y ser el resto de valores exactamente igual, el potencial también es de 0 voltios. Me pide una última cosa, que sería el apartado 3 y que es que determine el trabajo que realiza la fuerza electrostática cuando un electrón se desplaza desde el origen de coordenadas hasta el punto P. Bien, por ser un campo conservativo, el trabajo va a ser igual a menos la variación de la energía potencial o también al producto de la carga que estoy moviendo, que en este caso sería la carga de electrón, por la diferencia de potencial cambiada de signo. Pero ¿qué es lo que ocurre? En este caso sería V sub 1 menos V sub 2 en lugar de V sub 2 menos V sub 1. Que tanto V sub 1 como V sub 2 vale lo mismo, 0 voltios. Entonces, aquí el trabajo va a salir también 0. Pero ahora no voltios porque sería voltios por coulombio, o que es lo mismo, 0 julios. Es decir, no se necesita trabajo para mover la carga entre esos dos puntos, porque ambos puntos están en el mismo potencial. Bien, espero que haya quedado claro cómo se calculan trabajos potenciales y intensidades de campo de distribuciones puntuales de